A los soldados rusos les pasa algo por cada kilómetro cuadrado de Ucrania que conquistan. Desaparecen. Cientos de ellos a la vez, de una forma completamente antinatural de hacer la guerra para Rusia. Putin debe aceptar la realidad. Sus cuentas ya no cuadran. Con 167 soldados muertos por cada kilómetro cuadrado, capturado, las brutales cuentas que vemos ahora significan que Rusia no puede sobrevivir a sus pérdidas históricas. Debemos hacer más para que Rusia sienta el dolor. Pero más adelante en el video volveremos a eso. Por ahora, veamos las cifras cortesía del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En una entrevista el 23 de febrero con el Financial Times, Zelensky mostró la dura realidad de la fallida invasión de Putin. Tan solo en 2025, Rusia perdió en promedio a 167 personas por cada kilómetro de territorio ocupado, le dijo Zelensky al medio. No se sabe si el presidente de Ucrania habla de kilómetros lineales o cuadrados, pero probablemente sean cuadrados, pues así suelen medirse los avances. Pero lo que vemos tan solo en este número simple es que la estrategia de Putin de desgastar a sus soldados para intentar quebrar a Ucrania simplemente no está funcionando. Las pérdidas son enormes y las ganancias muy pequeñas. Eso se ve claro al revisar los números. Según The Moscow Times, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, afirma que en 2025 Rusia logró los mayores avances que ha tenido desde el inicio de la guerra. Esa afirmación es engañosa porque Rusia suele mentir sobre lo que captura, como veremos pronto. Al final, Rusia afirmó haber tomado poco más de 5.600 kilómetros cuadrados de Ucrania el año pasado, si las cifras del ISW son precisas. Aunque fue el mejor año de avances para Rusia, solo representa el 0.94% del territorio ucraniano, por lo que a Rusia aún le falta cerca del 80% para que Putin logre su objetivo de destruir Ucrania. Eso por sí solo deja malas cuentas para Rusia. Se requerirán otros 80 años de combate si sigue avanzando igual. Volviendo a las cifras de Zelensky, y suponiendo que se refiere a kilómetros cuadrados, entonces Rusia habrá perdido 167 soldados por cada uno de esos 5.600 kilómetros cuadrados. Multiplica esas cifras y obtienes pérdidas impresionantes de 935.200. Eso suena alto. Otras estimaciones, como las compartidas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sugieren que Rusia en realidad se apoderó de 4.831 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025. Eso llevaría a pérdidas totales de tropas de casi 807.000. De cualquier forma, estas son pérdidas enormes, suponiendo que las cifras que se están proporcionando sobre cuánto territorio ganó Rusia el año pasado sean precisas. Para ponerlo en contexto, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que Rusia sufrió 415.000 bajas en 2025, que es la mitad o menos de las cifras a las que acabamos de llegar, basándonos en la afirmación de Zelensky. Eso implica que el promedio de Zelensky es inexacto, o que Rusia ha sobreestimado sus avances, llevando a fuentes como el ISW a hacer lo mismo, y que el territorio capturado por Rusia en 2025 es mucho menor de lo pensado. Seguramente ya te imaginas cuál es. Pero antes de meternos en eso, vamos a trasladar las cifras de Zelensky a 2026. En un informe del 20 de febrero, el ISW dijo que había recopilado evidencia que sugiere que Rusia ha capturado 572 kilómetros cuadrados de Ucrania hasta ahora en 2026, lo cual es una diferencia de 328 kilómetros cuadrados en comparación con lo que Rusia afirma. Si las cifras del ISW son correctas, Rusia habría perdido más de 95.500 soldados en menos de 2 meses este año. Esa cifra, aunque suene loca, puede ser precisa. Tan solo en enero, Ucrania afirma que sus drones mataron a más de 30.000 soldados rusos. Suponiendo una tasa similar de muertes en febrero, serían 60.000 muertos causados solo por drones. Y ojo, dijimos muertos, no bajas. La cifra de 30.000 solo considera las muertes por drones de Ucrania registradas en el sistema Delta. No incluye a los rusos heridos, capturados, ausentes sin permiso, ni a quienes murieron de formas que Ucrania no pudo registrar o verificar. De repente, 95.500 ya no parece una cifra tan grande. Si es así, las cifras para 2025 muestran que Rusia podría estar perdiendo más soldados de lo que Ucrania había estimado antes. También podemos llevar las matemáticas un paso más allá. Si asumimos que Rusia mantiene el ritmo de avance que hemos visto hasta ahora en 2026, eso significa que está ganando 11.44 kilómetros cuadrados por día, suponiendo que la cifra de 572 kilómetros cuadrados del ISW cubra el periodo del 1 de enero al 19 de febrero.
Con 315 días restantes en el año, en ese periodo, Rusia ganará otros 3.603.6 kilómetros cuadrados, además de los 572 que ya tiene, sumando 4.175.6 kilómetros cuadrados, sustancialmente menos de lo que se cree que capturó en 2025. Lo que vemos aquí es que los asaltos de Rusia se están debilitando. Está tomando menos territorio mientras pierde más soldados, y la realidad es que Putin no puede seguir con esto. Según The Telegraph, el 24 de febrero, funcionarios occidentales creen que Rusia ha tenido unas 40.000 bajas mensuales desde al menos noviembre de 2025. Eso más o menos coincide con las cifras que tenemos para los primeros 2 meses del 26 al menos en lo que respecta a las estimaciones. Rusia solo logra reclutar unas 35.000 soldados al mes para mantener la invasión, según el medio. Así es como Rusia se está quebrando poco a poco. Tras 4 años de guerra, la estrategia de Putin basada en fuerza humana ahora le está saliendo en contra. Suponiendo que estas cifras se mantengan igual, la fuerza de personal militar de Rusia ahora está disminuyendo por lo menos en 5.000 soldados al mes, y la cifra incluso podría ser mayor. Sobre Ucrania, planea retorcer el cuchillo tras clavarlo en el costado de Rusia. Zelensky dice que Ucrania busca lograr 50.000 bajas contra el ejército ruso al mes en 2026, lo cual él cree que llevaría a un escenario que pondría fin a la guerra para Rusia. Es complicado debatir con el presidente de Ucrania. Esto generaría un déficit mensual de 15.000 soldados para Rusia, debilitando a un ejército que no ha crecido en 6 meses. Las tropas rusas se han mantenido en 711.000 los últimos 6 meses según Euromaidan Press, y el déficit actual indica que pronto esta cifra bajará. Aquí hay una lógica sencilla que seguir. Mientras menos soldados tenga Rusia en Ucrania, más débiles se vuelven sus ataques. Con ataques más débiles, Ucrania puede retener territorio y eliminar más soldados rusos. Así que puede que veamos que en 2026 Rusia empiece a perder a más del promedio de 167 soldados por kilómetro cuadrado que vimos en 2025, y que además se lleve todavía menos de Ucrania. Bueno, al menos Rusia finalmente es la mejor en algo. Está en la cima mundial por las pérdidas históricas sufridas por cada kilómetro cuadrado ganado en Ucrania. Así que te hemos lanzado un montón de cifras en los últimos minutos. Vamos a tomar un respiro un segundo para recordarte que estás viendo The Military Show. Hay mucho más de donde salió esto, así que dale a suscribirte si te está sirviendo lo que ves en nuestro canal. Zelensky reveló mucho más en su charla con el Financial Times, incluyendo cómo la situación real de Rusia debería influir en las negociaciones de paz. Quédate con nosotros. Pronto cubriremos ese tema. Antes, mencionamos que las cifras de Zelensky de 167 bajas rusas por kilómetro cuadrado ganado pueden parecer algo altas. También señalamos que las estimaciones sobre el territorio capturado por Rusia en Ucrania podrían no ser precisas. Zelensky comentó en su entrevista: "Puedes ver de inmediato qué ocupan y qué no. Donde dicen mantener posiciones, se nota que no es así". Esto revela que, según hallazgos de Ucrania, las ganancias territoriales rusas en 2025 y 2026 podrían ser menores a lo estimado por fuentes occidentales. Rusia ha mentido sobre lo que ha tomado, generando cifras inexactas que explican por qué el promedio de soldados rusos muertos por kilómetro cuadrado da cifras para 2025 casi iguales al total de bajas rusas en toda la guerra. Algo no cuadra aquí, y todo se debe a las afirmaciones falsas de Rusia. En el informe donde reveló cuánto territorio cree que Rusia ha ganado en 2026, el ISW también compartió afirmaciones del director de operaciones del Estado Mayor General ruso, coronel general Sergei Rutskoy. Según Rutskoy, Rusia afirma haber tomado 900 kilómetros cuadrados de Ucrania hasta ahora en 2026, lo que incluye 42 asentamientos. Ya aclaramos que eso es incorrecto por más de 300 kilómetros cuadrados, pero en 2025, Rutskoy también afirma que Rusia tomó 6.700 kilómetros cuadrados y más de 300 asentamientos en Ucrania. Eso es más alto que cualquier cifra que hayamos visto hasta ahora, y francamente es una mentira. El ISW solo ha reunido evidencia para evaluar que las fuerzas rusas tomaron únicamente 252 asentamientos en 2025, afirma el ISW. Zelensky tiene razón. Rusia exagera sus avances para que parezca que le va mejor de lo que realmente le va en Ucrania. Esto se ha vuelto una práctica común para Rusia. Ya en 2025, otro informe del ISW reveló que blogueros militares rusos ya empezaban a afirmar que Rusia, y en particular su jefe del ejército, Valery Gerasimov, estaba exagerando sus avances en el campo de batalla en Ucrania. El ISW evaluó que Rusia
había tomado casi 1.200 kilómetros cuadrados menos que los 3.500 kilómetros cuadrados que Gerasimov afirmó que se habían capturado entre marzo y septiembre de 2025. Son mentiras tras mentiras tras mentiras, y eso ha continuado hasta 2026. Ya vimos antes con datos del ISW que le recortaron más de 300 kilómetros cuadrados a las afirmaciones rusas de haber capturado 900 kilómetros cuadrados este año. France 24 añade que Christina Harwood, sublíder del equipo de Rusia del ISW, señala que los avances rusos son muy lentos y no reflejan la imagen que Rusia quiere mostrar. Recuerda esa última afirmación. Será clave al hablar de las conversaciones de paz. Antes de dejar los números, falta cubrir un punto más. En su entrevista con el Financial Times, Zelensky señala que no es solo el lento avance ruso, a cambio de un sacrificio brutal y masivo de soldados, lo que debe preocupar a Putin. Hemos avanzado, afirma Zelensky sobre los logros de Ucrania en el frente sureste, tras la decisión de SpaceX de prohibir terminales Starlink no autorizadas usadas por Rusia para comunicaciones y drones. Esto lo respalda el jefe militar de Ucrania, Oleksandr Siersky, quien dijo el 23 de febrero que Ucrania ha logrado recuperar alrededor de 400 kilómetros cuadrados de territorio en su contraofensiva en el sureste. Suponiendo que esta cifra sea correcta, eso significa que podemos restar lo que Ucrania ha ganado en 2026 de los 572 kilómetros cuadrados que el ISW estima que Rusia ha tomado durante el año. Si podemos, entonces eso significa que el avance total de Rusia en Ucrania hasta ahora suma 172 kilómetros cuadrados, lo cual es un resultado absolutamente patético cuando el país está perdiendo entre 30.000 y 45.000 soldados al mes. A Putin ya no le salen las cuentas, y según Zelensky, es momento de presionar más al líder ruso en las negociaciones de paz. Ya hablamos de las negociaciones de paz. Ahora Putin intenta mostrar que el ejército ucraniano está en crisis. Las mentiras sobre el territorio tomado por Rusia y su negativa a hablar de bajas se arman para aparentar que el fin de Ucrania está cerca. Putin quiere que el mundo crea que la fuerza abrumadora de Rusia es más de lo que Ucrania puede aguantar y que solo es cuestión de tiempo antes de que Ucrania se derrumbe. Putin busca transmitir este mensaje a Estados Unidos y a el presidente Donald Trump. Zelensky afirma que las cifras reales en el campo de batalla deberían motivar a Estados Unidos a presionar a Rusia, no a Ucrania, para un acuerdo de paz. Trump tiene que descubrir el juego, dice Zelensky al decirle al Financial Times: yo lo veo porque son muy malos actores. Están jugando con Trump y jugando con todo el mundo. Así es. Putin cree verse confiable y convincente. No, es un mal actor. Zelensky dice que las grandes pérdidas de Rusia hacen que el país esté tan desesperado por una pausa en los combates como Ucrania. Eso desmiente la narrativa que Putin intenta vender a Estados Unidos sobre la supuesta derrota inminente de Ucrania. También notamos la desesperación de Rusia en maniobras y negociaciones tras bambalinas en las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Zelensky afirmó que Rusia ofreció a Estados Unidos cooperación económica por $12 billones. Se informa que ese paquete contiene disposiciones sobre Ucrania. Zelensky informa que la inteligencia de Ucrania está investigando. Leyendo entre líneas, básicamente Rusia intenta sobornar a Estados Unidos con billones para que presione a Ucrania a ceder el Donbass, lo que Putin busca desde el inicio de las pláticas de paz. Como dice Zelensky, no hay garantía de que Rusia se detenga en el Donbass. Honestamente, dudo que Rusia solo pida eso, que dejemos el Donbass y ya termine la guerra. Rusia es Rusia, no se puede confiar en ellos, dice Zelensky al Financial Times. Rusia no intenta ser discreta con esta oferta. Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, incluso recurrió a X para atentar a Estados Unidos con el paquete de cooperación económica. Dmitriev menciona una cifra mayor que Zelensky al pedir a Estados Unidos que elimine sanciones contra Rusia. Noticias falsas. Estados Unidos eventualmente va a levantar las sanciones porque las sanciones contra Rusia le cuestan a las empresas estadounidenses más de $300.000 millones. Levantar las sanciones contra Rusia beneficia a Estados Unidos, afirma, y agrega que el portafolio de proyectos entre ambos países supera los $14 billones. Rusia intenta reducir su acción en Ucrania a un acuerdo comercial. No se puede permitir que eso funcione. Putin ha usado las pláticas de paz como arma por más de un año, inclinando la guerra a favor de Moscú, según The Japan Times. En otras palabras, Putin ha creado con éxito la imagen de que Ucrania está al borde del colapso, y el Kremlin ahora está usando cantidades obscenas de dinero en un intento por convencer a Estados Unidos de que ejerza todavía más presión sobre Ucrania para que capitule.
Las cuentas de personal que acabamos de compartir desmienten todo eso de golpe. Evidencia a Putin como mentiroso, ladrón y charlatán, como Ucrania ha señalado, y muestra a Estados Unidos que debe aumentar la presión sobre él. Lo que le sale caro a Rusia es frenar su flota fantasma, sus empresas, su comercio y exportación de energía, y evitar la evasión de sanciones, dice Zelensky al Financial Times. Es un llamado a que Trump ignore lo que dice Dmitriev sobre que Estados Unidos ganará si levanta las sanciones. La implicación aquí es que estas son afirmaciones que está haciendo Rusia porque se está desesperando. Putin intenta ocultarlo, pero sus cifras no mienten. Debemos presionar a Rusia tras revelarse cuánto pierde por sus limitadas ganancias en Ucrania. No toda la presión debe venir de Estados Unidos. La Unión Europea también puede contribuir, tanto con sanciones como acelerando el ingreso de Ucrania. Quiero una fecha. La estoy pidiendo. No permitamos que futuros líderes o generaciones enfrenten una situación en la que Rusia bloquee la entrada de Ucrania a la Unión Europea por 50 años, dice Zelensky. Que Ucrania entre a la Unión Europea generaría más problemas de los que Putin piensa. Pondría a Ucrania en el centro de un poderoso bloque económico que ya está dañando a Rusia con sanciones. Mayor influencia de Ucrania en la Unión Europea podría mejorar las sanciones económicas, debilitando aún más la capacidad de Rusia para sostener una guerra que ya le ha costado tanto en el campo de batalla. Como señala el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, que Ucrania se una a la Unión Europea también profundiza la cooperación defensiva entre ella y los miembros de la Unión Europea. Ucrania cuenta con un sector de defensa en expansión y una de las poblaciones más innovadoras tecnológicamente, pero no es un beneficio unilateral. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea impulsa el comercio y le ofrece tanto a la Unión Europea como a Ucrania. Además, Ucrania obtiene el poder de negociación colectiva que podría convertirla en una fuerza real en las conversaciones de paz que a menudo parecen llevarse a cabo entre Estados Unidos y Rusia, dejando a Ucrania en segundo plano. Al final, todo se resume en lo que ya dijimos en el video. Aunque Putin insista, a Rusia ya no le salen las cuentas. Están muriendo 167 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado de Ucrania que se gana. Las ganancias de Rusia parecen haber sido exageradas absurdamente. Rusia ya no logra reclutar suficiente gente para su campaña de carne de cañón, mientras Ucrania avanza. Esto debilita la imagen creada por Putin. Ahora es momento de presionar a Putin. El líder de Rusia está más débil en 2026 que nunca, y esa debilidad se refleja en su ejército. Las pérdidas históricas y las brutales matemáticas han dejado al descubierto la invasión a Ucrania, por lo que realmente es un fracaso rotundo. Y así seguirá y seguirá. Rusia seguirá perdiendo cifras récord de soldados, mientras los enjambres de drones FPV de Ucrania y sus zonas de muerte acumulan las bajas. Rusia ha tenido las mayores pérdidas de tropas en la historia moderna y la guerra de Putin está acabada. Él aún no lo sabe. Descúbrelo en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete para ver más análisis de The Military Show. Gracias por vernos.